La siguiente conferencia es de Roberto Martínez, que es de Guadalajara. Es parte de Kaspersky, del Global Research and Analysis Team de Latinoamérica. Nos va a hablar un poco sobre Stuxnet. Cuenta con muchas certificaciones, incluso ha sido instructor del año por Easy Council en varias ocasiones. También es miembro de la Asociación de Seguridad Informática de México. Y pues, un aplauso para Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación al evento. Quiero agradecer nuevamente por su presencia. Sé que es día sábado y bueno, sé que realmente les interesa mucho el tema y bueno, yo estoy muy ansioso de compartir esta información con ustedes. Como ya lo dijo Pedro, yo pertenezco al Grupo Global de Investigación y Análisis, conocido como Great Team, por sus siglas en inglés. Soy parte del grupo de investigadores a nivel internacional que se dedica al análisis de malware y a la parte de investigación relacionada con amenazas cibernéticas dentro de la empresa. Y en Latinoamérica, bueno, somos 4 investigadores y alrededor del mundo, bueno, como lo van a ver ahorita, somos un grupo de más de 800 dedicados a investigación y desarrollo. Y voy a comenzar mi charla con esta parte porque hoy día todavía mucha gente al escuchar Kaspersky piensa que Kaspersky es solamente un antivirus. La idea que nos viene a la mente es de la herramienta que me va a ayudar si la instalo para poder detectar malware y poder eliminarlo. Ciertamente, de los productos o de las características de la marca es utilizar este tipo de herramientas o proporcionar este tipo de herramientas. Pero realmente Kaspersky va mucho más allá. En los últimos años se ha trabajado muy activamente y se ha adquirido una posición de liderazgo en relación a la detección de nuevas amenazas, a la tendencia que hay de ese tipo de amenazas a nivel global. Y no solo se trata de virus o no solo se trata de código malicioso, se trata de qué es lo que puede provocar en un momento dado, qué impacto puede llegar a tener. Y aquí estamos hablando de cosas como ataques dirigidos, estamos hablando como ataques hacia robo de información. Y aquí no importa si se trata de usuarios, empresas, bancos, cualquier tipo de individuo o organización puede ser blanco de un ataque. Y lo que estamos viendo es un incremento importante en este tipo de amenazas. Entonces, Kaspersky invierte recursos de manera muy importante para este fin. Muchas veces nos preguntan que cuál sería la diferencia entre yo tener un antivirus u otro, si al final probablemente habrá malware o habrá código malicioso que en primera instancia pudiera no ser detectado. Yo les digo que una gran diferencia, una parte que es fundamental, es lo que la compañía invierte en investigación y análisis, investigación y desarrollo. Aquí se trata de ir un paso adelante y, como ustedes se dan cuenta, bueno, la evolución de la empresa no es una empresa nueva, desde el 89, que Eugene Kaspersky, nuestro fundador, comenzó analizando muestras de virus, pues esto ha ido creciendo, ha ido evolucionando. Hoy está considerado dentro de las compañías, dentro de los cuadrantes de Gartner, en temas como soluciones endpoint o en temas como soluciones integrales de seguridad. A nivel global, más de 2.500 empleados, como les comentaba hace un momento, orientados a la parte de investigación y desarrollo somos más de 800 y parte muy importante es la distribución a nivel mundial, a nivel internacional y la presencia que se tiene en todos estos países. Es decir, estamos hablando de cerca de 200 países con presencia en 30 de ellos. Y bueno, lo más importante, ¿qué es lo que nos mueve? Yo creo que aquí algo muy interesante es que todos los que integramos esta gran familia estamos conscientes de que ante tales amenazas, ante tales circunstancias, es fundamental compartir el conocimiento y tener esa pasión por precisamente balancear de alguna manera y mantener el equilibrio en cuanto a amenazas cibernéticas. Y bueno, comienzo con mi charla con esta imagen que nos habla de cómo ha cambiado el mapa global. Anteriormente, cuando hablábamos de conflictos, siempre nos referíamos a aspectos, sobre todo cuando era entre países,
que estaban asociados con armas y que estaban asociados con algún tipo de intercambio físico de agresiones. Hoy día la situación ha cambiado, estamos ante un nuevo escenario, estamos ante una situación en donde realmente las amenazas informáticas han rebasado la capacidad de poder entender hasta qué punto pueden llegar a tocar incluso nuestras vidas, porque hoy día todos tenemos una vida digital, todos tenemos una cuenta de Face, todos tenemos una cuenta de Twitter, o los que no tienen cuenta de Face o de Twitter manejarán correo electrónico y utilizarán algún dispositivo electrónico para hacer transacciones o simplemente para trabajar. Y muchas veces las amenazas van enfocadas hacia diferentes actores. Por ejemplo, hay amenazas que van orientadas específicamente hacia los usuarios. Por ejemplo, aquí estamos hablando de malware, que es conocido por todos, pero también hay otro tipo de amenazas. Por ejemplo, hay gente que aprovecha los medios electrónicos para realizar ilícitos como pedofilia. Estamos hablando también de crimeware, es decir, la utilización de tecnología para cometer delitos. Estamos hablando de redes que pueden comprometer mi equipo y estamos hablando de hacking. Aquí estamos hablando de un hacking, obviamente, que está dirigido o está orientado a provocar algún tipo de daño o algún tipo de acción ofensiva. Por otro lado, tenemos a las organizaciones. Por ejemplo, cuando nosotros leemos que una empresa fue hackeada, muchas veces no se trata solamente de transmitir un mensaje como sucedía antes, o no se trata solamente de expresar una idea. Muchas veces ya estamos hablando de acciones concertadas, planeadas y dirigidas. Por ejemplo, aquí es donde entrarían las características de los APTs, aquí es donde entrarían aspectos relacionados con ciberguerra, ciberespionaje y algo muy importante que realmente hoy día está llegando a preocupar a los gobiernos, que es el tema de los ataques a las infraestructuras críticas. Porque hoy día todo está automatizado y muchos de los servicios que nosotros recibimos dependen de un dispositivo electrónico controlado por una aplicación. Esto lo convierte automáticamente en un blanco de ataque. Y si nosotros planteáramos qué sucedería si en una zona del país se quedaran sin comunicaciones durante un tiempo determinado, si dejara de fluir la información, si por ejemplo los servicios de medición o simplemente los servicios que pudieran controlar en un momento dado rutas de transporte, semáforos, lo vimos en días pasados con una compañía aérea. Tuvo una falla electrónica, en este caso relacionada con sus sistemas, y el problema el que derivó fue que hubo muchos vuelos retrasados. Y esto obviamente tiene un impacto no solo desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista económico. Y debemos entender, como ustedes saben, bueno, mi charla del día de hoy está relacionada con amenazas persistentes avanzadas. Tenemos que diferenciar los ataques, tenemos que identificar las motivaciones. Los ataques hoy día no son fortuitos, antes era diversión, hoy estamos hablando ya de algo específicamente dirigido y orientado. Y lo que motiva a cada actor que está detrás de estas amenazas es muy diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de cibercrimen, específicamente estamos hablando de dinero. Estamos hablando de gente que está haciendo negocio, de alguna manera, con esas herramientas. Pero cuando nosotros hablamos de ataques dirigidos en donde se sospecha que puede haber algún tipo de patrocinio o apoyo de algún Estado, aquí la cuestión cambia. Aquí ya no se trata de dinero. Aquí se trata de información, aquí se trata de sabotaje o incluso acciones que puedan en un momento dado convertirse en lo que todos llaman la guerra cibernética. Y lo veíamos en estos últimos meses y en los últimos años. ¿Cuál es el primer virus que ustedes recuerdan haber conocido? ¿Quién me quiere compartir? El primer virus que dijeron, ¿cómo que virus? ¿Qué es eso? El virus I love you. Natas, por ahí anda. Stone, correcto. Correcto. ¿Qué tipo de características tenían esos virus? Por ejemplo, fuera del I love you, ¿qué características? Bueno, el I love you también podría entrar, pero ¿qué características tenían? ¿El gallego? Claro.
¿Qué características tenían en general? Hace 3 días, ¿no? No. Estaba en primaria todavía. Ok. Se le pegó a mi computadora ya por el 99, creo. Todavía tenía, creo que Windows 95. Y creo que se pegó por un disquete infectado. Ok. Y lo que ocasionaba era que todos mis programas se me trababan y se me trababan y se me trababan y se me trababan, y por más que pasaba el McAfee Virus Scan de entonces, nomás no se quitaba. Ok. Todo tiene una razón. Igual en ese entonces creo que apenas tenía 10, 11 años, entonces pues no sabía bien cómo librarme de un virus, entonces también por eso, pero sí, fue mi primer virus. Bueno, en este caso, ese virus tenía características particulares, pero si tomáramos todos esos virus y los pusiéramos en perspectiva, ¿qué características comunes pudiéramos encontrar? Es decir, ¿realmente eran virus elaborados de una manera complicada, que por ejemplo fueran orientados a robar su información, o su objetivo fuera más allá de no permitir que ustedes pudieran seguir trabajando? Muchos de esos virus, algunos de los que mencionan, pudieran tener connotaciones más bien de hacktivismo. Por ejemplo, hay virus que fueron diseñados como una forma de expresión. Hay virus que realmente simplemente mandaban mensajes a la pantalla. Es decir, cuando comenzó el tema de los virus, realmente no se había planteado que con estos programas no autorizados se podrían hacer cosas, y esas cosas podrían generarle ingresos a alguien, o esas cosas podrían en algún momento dado extraer información. En los últimos años, como parte de ese proceso de investigación y de descubrir nuevas amenazas, han aparecido al escenario una nueva categoría de código malicioso. Les voy a mostrar un video que habla precisamente por la que se conoce como la primera arma cibernética de los últimos tiempos. Banks of power plants, traffic control systems, and factories around the world, 20 times more complex than any previous virus code. It had an array of capabilities. Among them, the ability to turn up the pressure inside nuclear reactors or switch off oil pipelines, and Stuxnet could tell the system operators everything was normal. Unlike most viruses, Stuxnet doesn't carry the usual forged security clearance that helps viruses burrow into systems. It actually had a real clearance, stolen from one of the most reputable computer technology companies in the world. It exploited security gaps that system creators are unaware of. These holes are known as zero days, and the most successful viruses exploit them. The details of a zero day can be sold on the black market for $100,000. Stuxnet took advantage of 20 zero days. But once it got into a system, it didn't always activate. Buried deep in the Stuxnet code was a specific target. Without that target, the virus remained dormant. What was it looking to shut down? The centrifuges that spin nuclear material at Iran's enrichment facilities. Stuxnet was a weapon, the first to be made entirely out of code. The Washington-based Institute for Science and International Security says the virus may have shut down 1,000 centrifuges at Natanz, Iran's main enrichment facility, last year. In November, the International Atomic Energy Agency, the UN's nuclear watchdog, said Iran had suspended work at its nuclear facilities without explaining why. Many observers credited Stuxnet. Last month, the Iranian government conceded the virus's infection of the Bashir nuclear facility, still under construction, meant that switching the plant on could lead to a national electricity blackout. Iran has responded to the attack with an open call for hackers to join the Iranian Revolutionary Guard and has reportedly amassed the second largest online army in the world.
So who was behind Stuxnet? There's no evidence beyond rumor. Some have it that Israel is responsible because the virus code apparently contains references to the Hebrew Bible. Others believe the US was involved in the testing and development. The finger has even been pointed at Siemens mobile phone company, whose software is used by the Iranian regime. The most important question may not be who designed it, but who will redesign it. The evolution has been so fast that 9 months after its detection, the first virus that could crash power grids or destroy oil pipelines is available online for anyone to download and tinker with. You can watch people on YouTube pulling Stuxnet apart. It's an open source weapon. And there's no way of knowing who will use it or what they will use it for. Que estuvo relacionado con algún tipo de patrocinaje de algún estado. Aparece Flame, en este caso Flame tenía características relacionadas también con ciberespionaje, porque como hemos visto, una de las principales funciones que tiene este software cuando se trata de sabotaje, pues en el caso, por ejemplo, de Stuxnet, provocaba que las centrifugadoras fallaran por alterar el funcionamiento normal, así de simple. Es decir, no se trataba de provocar una explosión, no se trataba de generar ningún tipo de impacto que pudiera en un momento dado provocar un desastre, sino simplemente hacer que dejaran de funcionar. En el caso, por ejemplo, de Flame, cuando hablamos de software que está relacionado con ciberespionaje, significa que ese malware tiene la capacidad de extraer información de mi computadora, de activar mi cámara web, de habilitar el audio de mi computadora y poder recolectar toda esa información y enviarla de manera externa. En el caso de Gauss, obviamente en honor al científico, se desconoce muchas de las características que tienen los componentes porque uno de los factores que se utilizan en este tipo de ataques son precisamente la ofuscación. Muchas veces las características del cifrado de ciertos componentes complican o dificultan el poder analizarlos o poder conocer qué es lo que se hace. Recientemente aparece Octubre Rojo en honor a la película, si alguno de ustedes la vio, y por el mes en el que apareció, pero tenía otras características. Por ejemplo, dentro del lenguaje se descubrieron algunas palabras en ruso y otras en chino. Entonces, como les digo, muchas veces se puede conocer características de herramientas de este tipo, pero se desconoce realmente cuál es la fuente o el origen. Prácticamente fue una herramienta diseñada para ciberespionaje. Aquí estamos hablando de diferentes partes del mundo, pero los blancos, lo que llama la atención es que tenía que ver con agencias de gobierno, que tenía que ver con instituciones públicas, que tenía que ver con embajadas. Y una de las características de este malware es que tiene la capacidad, por ejemplo, de infectar dispositivos móviles. Es decir, cualquier dispositivo móvil, incluyendo iPhone, podría ser fácilmente interceptado en cuanto a sus comunicaciones para poder extraer información del mismo. Y características incluso, podríamos decir, forenses, si se le quiere llamar así, porque tenía la capacidad también de poder encontrar información que nosotros hubiéramos borrado, ¿no?, para poder, obviamente, extraerla. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hoy día cualquier plataforma y cualquier entorno es vulnerable. Anteriormente se pensaba que todo esto iba exclusivamente dirigido a plataformas Windows. Hoy vemos que no es así. Hoy vemos que cualquier plataforma puede ser afectada. Estamos incluyendo Linux, estamos incluyendo Windows, estamos incluyendo Mac en la ecuación. Y si hablamos de dispositivos móviles, pues ustedes saben que Android es la plataforma mucho más atacada hoy día. Entonces, realmente en toda nuestra vida cotidiana nosotros vamos a encontrar este tipo de amenazas y vamos a ser blanco o podemos ser blanco de este tipo de ataques. ¿Y cuál es el tema? No sé si recuerdan en el video que vimos hace un momento, la herramienta Stuxnet aprovechaba cierto tipo de vulnerabilidades. Es decir, las herramientas, una forma con las que pueden aprovechar debilidades de un equipo que quieren comprometer es a través de vulnerabilidades. Por ejemplo, hay diferentes tecnologías en el mercado que en algún punto pueden ser susceptibles a fallas. El hecho de que se encuentren fallas y estas no sean a tiempo corregidas puede implicar
que se haga uso de esa posibilidad para poder explotarlas. Es decir, en algún punto todos tienen algo de común, aprovechan una vulnerabilidad o varias. Entonces, para entender mejor este escenario, tenemos que entender cómo es un compromiso, por ejemplo, en este caso de un APT. Cuando hablamos de un ataque, no se trata nada más de hacer un virus, un malware y meterlo en una computadora. Aquí hay varios factores. Por ejemplo, la motivación. ¿Quién está detrás? Veíamos hace un momento que si se trata de dinero, pues puede ser organizaciones o personas, pero si se trata de espionaje o ciberespionaje, probablemente sean gobiernos u otras corporaciones. Esos son los actores que pueden estar detrás de estas amenazas, y a partir de ahí, estas amenazas van evolucionando. Por ejemplo, ¿cuál es la forma como yo voy a infectar un equipo? Estas formas pueden ser variadas. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de pendrives, como el caso de Stuxnet. Tú lograbas infectar un equipo de una planta nuclear simplemente introduciendo un pendrive dentro de un equipo de la red. Era suficiente, ni siquiera tenía que estar conectado a internet. Hay otros casos en los que la simple apertura de un correo electrónico en el anexo puede provocar que el equipo quede infectado. Posteriormente, es cómo logro que el equipo comprometido me dé un acceso permanente. Obviamente, no va a aparecer un mensaje donde le diga que ya lo intervení o ya lo comprometí, sino que el perfil tiene que ser muy bajo. Posteriormente, surge un punto de ataque. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer la herramienta? Si va a extraer información, si va a provocar algún tipo de daño en la computadora. Y precisamente esto ha disparado un mercado que es la comercialización de exploits. Hoy en día ya te ofrecen exploits hasta por LinkedIn o por correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, te pueden ofrecer un exploit en $1,000, $1,500, y muchos de estos exploits pues obviamente se venden en mercado negro, ni siquiera bajo un aspecto de venta directa, sino que muchas veces este tipo de software se comercializa mediante subastas. Aquí el tema es que muchos de los que compran este tipo de exploits realmente los utilizan no para integrarlos con herramientas de penetration testing, por ejemplo, para poder evaluar la seguridad de las organizaciones, sino que muchas veces lo utilizan para digamos, integrarlos dentro de herramientas, crimeware kits o, en su defecto, este tipo de amenazas persistentes. Ahí vemos, por ejemplo, esa amenaza, en este caso exploit, que se encontró para aprovechar esa vulnerabilidad. Normalmente, bueno, como todos ustedes saben, estas vulnerabilidades se clasifican, se enumeran, y, por ejemplo, esa vulnerabilidad en particular fue aprovechada por Duqu. Entonces, como se darán cuenta, existe una relación directa entre el desarrollo de exploits que se comercializan de manera ilegal y este tipo de herramientas o amenazas. El primer paso para que ustedes puedan entender cómo protegerse o cómo identificar una amenaza de este tipo es mediante cada una de las fases. Mientras ustedes detecten más rápidamente esto, más van a poder evitar que esto se despliegue. La primera parte de la fase de un ataque se conoce como OSINT. ¿Quién de ustedes había escuchado este término, OSINT? Básicamente es labores de inteligencia, es decir, ustedes van a buscar información que puede estar públicamente disponible en Internet. ¿Dónde se encuentra esa información? Puede estar en tu perfil de LinkedIn, puede estar en tu perfil, en tu blog personal, puede estar en tu página de Facebook. Y una de las razones por las que se realiza esta actividad es porque muchas veces ayuda a los actores a identificar quién puede ser vulnerable. Por otro lado, se identifica de qué manera se va a comprometer, en este caso, la red. Posteriormente viene el acceso hacia el punto comprometido, que muchas veces dijimos puede ser un pendrive. Ayer lo veíamos con Jaime, nos mostró varias formas en las cuales se podía comprometer física o digitalmente una instalación o un equipo. Posteriormente viene mantener el acceso a través de un backdoor, se escala los privilegios, se instalan las herramientas y ahí es donde realmente comienza el peligro, donde empieza la exfiltración de los datos, donde los datos empiezan a salir de la organización y empiezan a ser utilizados por ellos.
Obviamente, el objetivo del atacante pues, es mantener su persistencia el mayor tiempo posible. Mientras menos te des cuenta que está ahí, más acciones va a poder realizar. Bien, ¿cuál es el objetivo de la charla? Que ustedes conozcan de primera mano cómo se puede analizar o cómo se puede identificar una amenaza de estas características. Hoy vemos en las organizaciones que la mayoría empieza a implementar, por ejemplo, firewalls, sistemas de detección de intrusos. Lo veíamos ayer con Víctor, el tema de los logs, los análisis de logs, sistemas de monitoreo y detección. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el problema hasta hoy de que estas amenazas persistentes hayan sido exitosas, bajo su punto de vista? ¿Qué es lo que puede estar fallando? Si hablamos de múltiples tecnologías, si hablamos de herramientas con características de detección avanzada, ¿qué creen que falte para poder protegerse? Por una parte, tendría que ver la capacitación, ciertamente, así es. Yo puedo comprar la herramienta más costosa, pero si mi personal no sabe utilizarla o no sabe cómo interpretar la información o cómo configurarla, pues eso puede ser un factor, ¿no? Otro factor puede ser que a lo mejor no entendemos qué tenemos enfrente. O sea, pensamos que es suficiente con un firewall y un antivirus, ¿cierto? ¿Cuántas organizaciones? Sabemos que en México la mayoría de las empresas son medianas o son familiares, ¿cierto? Medianas pequeñas o son familiares. El problema es que no se conoce o no se entiende realmente la magnitud del problema. Entonces, ¿cómo se puede disectar o cómo se puede identificar una amenaza? El tipo de trabajo que se hace, originalmente les voy a platicar, la idea era presentarles a ustedes un caso real relacionado con un ataque dirigido. El tema es que como todavía la investigación sigue abierta, es una investigación que estoy haciendo, sigue abierta, no puedo presentarla para no comprometer la información. Entonces, voy a utilizar el análisis de Stuxnet concretamente. Básicamente, bueno, muchas de esas acciones de análisis aplican para la mayoría de las amenazas, pero es interesante, por ejemplo, saber cómo yo puedo identificar cuáles son los vectores del ataque y los factores que me ayuden a saber que ahí hay una amenaza. Entonces, se los voy a mostrar. Y se los voy a ir explicando. Bien. Aquí hay una parte importante. El primer elemento es cuando tú sospechas que algo está mal en alguno de los equipos, se realiza un procedimiento que se llama de primera respuesta. Esto es, vas a tratar de identificar elementos dentro del equipo que pueden presentar o representar una amenaza. Normalmente aquí hay dos factores. Uno, yo puedo hacer esto en un ambiente reproducido, como el que hice yo ahorita, o sea, en una máquina virtual, o tú lo puedes hacer sobre un equipo real que en el momento sospechas que está alojando algún tipo de herramienta. Entonces, hay mucho software que tú puedes utilizar para este procedimiento. En otras conferencias he mostrado diferentes aplicaciones para que las conozcan. Y lo que voy a tratar es de obtener primero la memoria, el contenido de la memoria RAM. Es decir, qué es lo que en ese momento está realizando alguna actividad en el equipo, que obviamente puede no ser perceptible. En este caso, se toma la información y se determina qué tanta de esa información me puede resultar útil. Aquí lo más importante es capturar la información volátil y capturar la información que en ese momento, que en un momento dado, perdón, se pueda llegar a perder. Lo que quiero evitar es que si apago la computadora se puede cortar una conexión o puede dejar de funcionar lo que yo necesito. Bien. Bien. Aquí me voy a detener un momento. En esta primera parte, cuando yo logro ya capturar esa información, se procede a hacer el análisis, ¿sí? Ahora, aquí hay otros factores. Por ejemplo, si estoy trabajando en un ambiente virtual en donde estoy reproduciendo un ataque, entonces lo que yo voy a buscar es infectar el equipo a propósito o en un ambiente de pruebas. Si se trata de un equipo, en este caso, que voy a analizar en vivo y que ni siquiera tengo la certeza de que está contaminado, que está comprometido, lo que voy a hacer es seguir procedimientos forenses para evitar que la evidencia se pierda.
seguir una cadena de custodia, apagar el equipo, extraer información del disco duro, es decir, hacer todo el procedimiento forense, porque en ese momento yo no sé si esa evidencia me pueda servir para presentarlo como parte de un caso, una demanda, una denuncia, etcétera, etcétera. Entonces tienen que seguir los procedimientos. Si lo que estoy haciendo es reproduciendo esto en un equipo de pruebas o en un equipo virtual, entonces simplemente tomo la evidencia directamente para posteriormente analizarla. Entonces, el primer elemento, información volátil o que se encuentra en memoria RAM. Posteriormente, para poder hacer mi muestra, tomar en cuenta mi muestra, yo necesito comenzar a capturar el tráfico de red. Esto lo puedo hacer con cualquier herramienta de sniffing, en este caso, para identificar cualquier conexión o cualquier tráfico que pueda resultar sospechoso. Por ejemplo, en este caso, se analiza el tráfico y en base a eso se comienza a hacer el análisis. Este tráfico incluso pudieran ustedes obtenerlo no de manera directa en ese momento, sino que a lo mejor ustedes lo solicitan al área correspondiente de informática para que haga la entrega de esta información. Recuerden ustedes que en muchas empresas por procedimiento esta información está permanentemente capturada en ciertas horas del día o en ciertos momentos, y si esta información se capturó, ustedes simplemente solicitan el archivo PCAP y lo analizan posteriormente. Si nosotros analizamos las tramas, nosotros podemos identificar cosas interesantes. Por ejemplo, revisando el contenido, aparentemente se estableció una conexión vía HTTP y dentro del esquema de la comunicación ustedes van a observar varios detalles. Por ejemplo, observen en la última parte, empieza a aparecer código de lenguajes de programación y empieza a aparecer información cifrada. Si analizamos un poco más este tráfico, nos daremos cuenta que hay elementos sospechosos de comunicación. ¿Se fijan? Aquí ya me está dando una idea de que el equipo pudiera estar exfiltrando información hacia afuera. Observen cómo toda la información se encuentra cifrada. Obviamente eso no es tráfico normal de una comunicación HTTP. Muchas veces van a encontrar código mal formado o código incluso que está siendo utilizado mediante un puerto manejando aspectos de encapsulamiento. Entonces ahí podemos ver toda la trama de comunicación que en muchos casos pues no es muy normal, ¿no? Ahí tenemos otra trama, por ejemplo, ahí hay algo muy interesante. Firmas relacionadas con ejecutables, exactamente. Entonces yo puedo detectar dentro del tráfico de la red que pudiera haber sido utilizado alguna aplicación para poder acceder al equipo. ¿Sí? Entonces todo esto me puede ayudar. Por un lado, tengo la evidencia o la información volátil del equipo y por otro lado tengo la comunicación de red. Estos dos son factores fundamentales para comenzar a trabajar. Si lo que ustedes están haciendo es recreando un ataque, aquí el factor se facilita más, porque por ejemplo, ustedes pueden preparar un equipo virtual o un equipo de laboratorio físico, instalan aplicaciones que registren cualquier cambio que haya en el equipo, por ejemplo, la modificación de una llave de registro, la instalación de algún programa, la creación de alguna carpeta o la generación de una herramienta, y entonces reproducen el ataque. Por ejemplo, supongamos que el vector del ataque fue la inserción de un pendrive o de la apertura de un archivo de Excel o de Word. Lo único que tienen que hacer es, si tienen la muestra, tomarla, ejecutarla y empezar a registrar esos cambios. Obviamente se van a abrir conexiones de red, obviamente ustedes van a poder reproducir no solo la parte de la acción del equipo, sino la parte de la red. Un punto muy importante, tienen que hacer esto en ambientes totalmente aislados. Si ustedes lo hacen en un ambiente que no sea controlado, se corre el riesgo de que puedan infectar su red, o puedan infectar su casa, la red de su casa, o otros equipos que pudieran estar en el entorno. Una vez que nosotros ya tenemos información de la red, que ya tenemos información del equipo en ejecución,
Partamos, por ejemplo, del principio que tenemos acceso al vector de ataque. Recuerden ustedes que va a haber ocasiones en que ustedes van a partir de cero. Es decir, simplemente se les reportó que el equipo está haciendo algo raro, que está teniendo comportamientos erráticos. Por ejemplo, te pueden llamar y te pueden decir, ¿sabes qué? Mi equipo todas las tardes está mandando tráfico a no sé dónde y esto está provocando que mi red sea lenta. Ese puede ser el síntoma, pero no tenemos la certeza de qué está sucediendo. A veces es incluso una mala configuración de la red, pero asumamos que se trata de un ataque. Muchas veces me pueden decir que eso sucedió después de que se abrió un anexo de correo electrónico. Si ustedes tienen acceso a la muestra, lo ideal es analizar esa muestra. Entonces, se empieza a trabajar con los diferentes archivos. Por ejemplo, aquí tengo yo una carpeta con muestras. Todos esos archivos que ustedes están viendo ahí, todos y cada uno de ellos, fueron utilizados, escuchen bien, en ataques persistentes. Es decir, no es un archivo que se generó en Metasploit para hacer un pentest. Estamos hablando de archivos reales que se usaron en algún momento para algún ataque persistente. Quise utilizar archivos de diferentes características para que podamos darnos cuenta que aquí no importa si es un archivo de PowerPoint. ¿Quién de ustedes ha recibido un archivo de PowerPoint para ser reenviado o que alguien les reenvíe un archivo de PowerPoint con contenidos atractivos, interesantes? Yo creo que la mayoría, ¿no? Por ejemplo, y religiosos, claro, por supuesto. Por ejemplo, este dice mensajes navideños. Imagínense, llega un anexo de estas características a una empresa. ¿Creen que alguien lo vaya a abrir? Imaginen que se suplantó la dirección del que envía el correo para hacerte creer que te lo mandó tu compañero de departamento. Pues es todavía más probable que lo abras. Por eso es importante la primera fase, la fase de información de inteligencia. Es decir, se escogen muy bien los targets para que el éxito del compromiso sea mayor. Por ejemplo, un documento que dice desastre en Japón, en forma de reporte, viene en formato de Word. Puede despertar la atención de la gente. Otro que dice contactos importantes. Te llega un documento de Excel que dice documentos importantes. ¿Cuántos lo abrirían? Te llega, por ejemplo, un reporte de derechos humanos en Corea del Norte. Pregunto, si fueras periodista, ¿lo abrirías? Casi es un hecho que lo abrirías. Incluso en los últimos años, en los últimos meses, perdón, se han reportado un incremento en ataques informáticos hacia periodistas. Esta es una forma. ¿Cómo hago que el periodista abra el correo? ¿No? Tenemos, por ejemplo, yo sé que ninguno de ustedes abriría este, el penúltimo. A nadie le va a interesar, digo, tiene menos probabilidades de éxito. Aquí no ven eso. Pero igual se puede utilizar, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es generar el interés para que el archivo o el documento se abra. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que esto tiene claras connotaciones de engañar y lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos acceso a la muestra, es analizarla. ¿Cómo analizamos nosotros esta muestra? Bueno, por ejemplo, hay herramientas, no voy a entrar en detalle de herramientas porque son muchas, pero hay herramientas que te permiten analizar de forma estática estos archivos. Por ejemplo, en el caso concreto de Office, hay herramientas para analizar archivos de Office. Tú puedes simplemente identificar la muestra y a partir de ahí escanearla. No estoy hablando de un escaneo a ver si tiene o no malware, estoy hablando de un escaneo para ver su estructura. Tengo que conocer la estructura del documento. Aquí, por ejemplo, me dice que no encontró ningún tipo de macro, pero aquí hay algo sospechoso. Encontró componentes embedidos dentro del documento. Eso inmediatamente puede encender una alerta y al hacer un análisis más detallado me dice que encontró dos firmas que pueden indicar que dentro de la aplicación puede estar oculto alguna herramienta o algún tipo de software adicional. Se analiza otra muestra. En este caso quise hacerlo con diferentes tipos de archivos para que ustedes tuvieran el panorama más completo. Mismo escenario, no encontró nada relacionado con macros, un archivo de Excel,
pero si se analiza a fondo, se puede encontrar que aparentemente tiene contenido malicioso. Vean la cantidad de elementos o factores que pueden considerar sospechosos. Que igual algunos de ellos pueden ser falsos positivos, pero cuando menos ya me indicó que hay algo raro. Si ustedes analizan ya a nivel hexadecimal, por ejemplo, que sería otra técnica, alguna de las muestras, pueden encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, pueden encontrar muestras de alguna firma de un ejecutable o demás. Ahora, aquí lo interesante es que mucho de esto viene cifrado. Entonces, hay herramientas que te permiten identificar, primero, si hay algún contenido cifrado, y segundo, tratar de aplicar algún tipo de rutina de búsqueda del contenido cifrado. Por ejemplo, esa es una herramienta que lo hace. Esa herramienta te permite identificar si dentro de ese código que tú extrajiste o del contenido del documento hay alguna información cifrada. Y lo único que tienes que hacer es buscar patrones de texto. Por ejemplo, la firma de un ejecutable o, por ejemplo, algo que funciona en la vida real. Mucho del software persistente establece comunicación vía protocolos conocidos. Entonces, es suficiente con que tú pongas ahí en la firma HTTP para que te busque posibles conexiones hacia un servidor externo. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden observar que hay firmas de ejecutables. Entonces, se sabe que ahí hay contenido muy probablemente malicioso. El siguiente paso pues sería obviamente analizar este contenido con herramientas de ingeniería inversa, ¿no? Van a hacer la reversión del código y lo van a analizar. Ahí lo que hizo fue que me separó en cada archivo las posibles muestras de ese código que a ciencia cierta, bueno, sabemos que está cifrado, como se pueden dar cuenta. Ahí lo primero que tendrían que hacer es encontrar el algoritmo utilizado, encontrar la herramienta que les va a ayudar a reversar esto, para después poder hacer el análisis del código. Obviamente para conocer qué hace. Hasta aquí muchos de estos patrones de análisis pues realmente los puede desarrollar cualquier herramienta de malware. Aquí lo que les muestro es, por ejemplo, análisis de PDFs. Muchas veces se utilizan datos que no están tan ocultos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cuando usan una herramienta de cualquier tipo, muchas de estas herramientas dejan huellas de ustedes? Por ejemplo, no sé si leyeron la nota de cómo atraparon a un hacker de Anonymous. Generó un PDF y lo publicó como su manifiesto, ¿no? Pero resulta que descargaron el PDF y en los metadatos estaba su nombre. Entonces, muchas veces esta información te puede dar alguna pauta, ¿sí? Recuerden, esto se usa mucho en el tema de la investigación forense. Tú siempre vas a buscar algún error que haya cometido la persona que haya generado algún ilícito o que haya utilizado alguna herramienta. En este caso, ustedes pueden buscar metadatos en diferentes archivos. Por ejemplo, hay herramientas para encontrar metadatos en PDFs, en documentos de Word, e incluso en fotografías. Ustedes por las fotografías, si la fotografía tiene habilitada geolocalización, si tiene habilitados elementos, pueden ustedes identificar dónde se tomó, con qué cámara y en qué momento, ¿no? Ahí podemos encontrar, miren, que ese PDF contiene componentes de JavaScript, embedidos. Entonces, el primer paso es la identificación. Ya identifiqué que hay código en Java y eso muy probablemente me va a llevar a que hay código malicioso. Aquí voy a adelantar un poco. Por ejemplo, aquí con otra herramienta reviso el contenido del PDF y observen cómo vuelvo a encontrar el mismo elemento. Información cifrada. Muchas veces o simplemente en formato de shellcode. El shellcode es código que se utiliza para comunicarse directamente, en este caso, con el equipo. Son instrucciones que usted le dan directamente al hardware. Lo voy a adelantar aquí un poquito. Y bueno, esta parte sería el análisis de los documentos como tal. Y una vez que ustedes ya hicieron el análisis estático, si es que lo tienen, ya tienen los componentes principales, que es
el código malicioso ejecutándose en un entorno, ya tienen sus comunicaciones capturadas a través de tráfico y ya analizaron las posibles muestras. ¿Cuál sería el siguiente paso? Analizar la memoria. ¿Qué tanta información puedo encontrar yo en la memoria de un equipo comprometido? Ustedes pueden encontrar desde puertos abiertos, comunicación establecida, pueden encontrar lo que en ese momento podría estar, por ejemplo, en memoria intermedia, pueden encontrar, por ejemplo, lo que está en memoria de paginación. Aquí lo que hice fue sacar un perfil de la memoria obtenida. Por ejemplo, me dice, muy probablemente el equipo donde estuvo esta actividad fue en un Windows, en este caso XP, Service Pack tal, ¿no? O 32 o 64 bits. El siguiente paso, ya que tengo el perfil de la memoria, es comenzar a analizar en búsqueda de posibles artifacts, como se conoce en su término general, que no es otra cosa que elementos de identificación. Por ejemplo, un artifact relacionado con un análisis de Skype podría ser dónde guarda Skype las bases de datos, dónde guarda los logs, etcétera, etcétera. Entonces ahí el primer factor es elegir el perfil, establecerlo. Ahí, por ejemplo, estoy listando los procesos que en ese momento estaban ejecutándose en el equipo. Es decir, qué programas estaban realizando alguna acción. Y aquí es donde va a depender mucho la habilidad que ustedes tengan y el conocimiento para identificar la plataforma afectada. Les pongo un ejemplo. Si ustedes están analizando un equipo Windows, es importante que conozcan las características del funcionamiento de Windows. Por ejemplo, los principales DLLs, cuál es su comportamiento, qué es lo que realizan, lo que conocemos como Windows Internals. Hay muy buen material al respecto. Si estamos hablando de Linux, pues hay que conocer todas sus características. Aquí, por ejemplo, recuerden que estamos analizando una muestra de Stuxnet. Entonces, si ustedes buscan información relacionada con el comportamiento o los artifacts relacionados con Stuxnet, se darán cuenta que, por ejemplo, al nivel de procesos, ustedes saben que en Windows hay un proceso que se llama LSAS, ¿cierto? Que interactúa directamente con el WinLogon. Aquí el tema es cómo identifico que hay LSAS espurios o que no son parte del proceso de ejecución de un Windows normal. Bueno, muy simple. Observen el proceso padre que está asociado con LSAS para esta muestra, este proceso, pero observen que aquí aparecen otros dos LSAS. Bueno, para empezar, si estamos hablando de Windows XP, el Windows XP utiliza o ejecuta un solo proceso LSAS. Si ustedes no logran detectar esto, esta evidencia puede pasar por alto. Entonces ustedes tienen que conocer y tienen que asociar y decir, a ver, espérate, ¿por qué son 3 LSAS si en XP solamente utiliza uno? Y si ustedes revisan los números de procesos, se darán cuenta que el proceso padre, en ese caso es igual, pero el del primer LSAS es diferente. Ahí tenemos ya un factor sospechoso. Después analizo el árbol de procesos, o sea, para que me los dé más claramente definidos a nivel de padres e hijos, y entonces corroboro que efectivamente el primer caso del LSAS que analizo, que es ese, se relaciona con un proceso que es servicios. En el análisis interno, por ejemplo, ahí veo que es un proceso completamente diferente. Entonces eso me empieza a dar una guía de qué es lo que puede estar mal y cuáles pueden ser esos procesos sospechosos. Otra característica importante, aquí lo voy a adelantar un poco, si yo analizo específicamente los LSAS, ahí está más que claro. ¿Se fijan? Ahí hay 2 LSAS que aparentemente son parte del mismo proceso, pero que son diferentes del proceso original. Ahora vean las fechas. Si se fijan, las fechas son diferentes. Es decir, los archivos fueron creados en diferente tiempo. Entonces, lo que hago es ir recolectando esa información
para posteriormente, bueno, buscar más artifacts o más factores de identificación de patrones. Ahí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es definiendo los puertos, o los procesos, perdón, primeramente los procesos de LSAS, que es mi primer DLL sospechoso. Y aquí este es un tema interesante, los permisos. Muchas veces cuando estén haciendo un análisis de un equipo, van a darse cuenta que hay procesos que están corriendo con privilegios encima de los que deberían de estar utilizando. Ese puede ser otro factor u otra señal de que algo está mal. Procesos que deberían de tener menores características o permisos con permisos avanzados. Por ejemplo, yo me he encontrado muestras en donde tiene todos los permisos, incluso por encima de muchos componentes reales de Windows. Entonces, se comienza a analizar y ese puede ser otro factor. Adelanto un poco aquí, nuevamente defino esos procesos y comienzo a revisar los hilos o la parte de el espacio de los hilos. Y entonces me voy a dar cuenta que aquí también pudiera encontrar discrepancias. Ahí, por ejemplo, estoy buscando los hilos. Ahí está. ¿Qué puedo encontrar, por ejemplo, yo en los hilos? Puedo encontrar información relacionada con la prioridad. Por ejemplo, las aplicaciones basadas en Windows o las partes de componentes de Windows manejan distintas prioridades. Si estamos hablando de sistema operativo, deben de tener prioridades altas. Pero entonces yo me doy cuenta que de esos 3 LSAs, hay 2 LSAs que están manejando prioridades más bajas. Eso tampoco puede ser entendible. Cómo 2 procesos que hacen lo mismo pueden tener diferentes prioridades. Entonces ahí encontré otro factor. Después analizo, este es muy importante, los DLLs asociados. Por ejemplo, yo puedo saber cuando se ejecuta una aplicación, todas las librerías que llama. Yo aquí, por ejemplo, puedo obtener datos concretos de las aplicaciones que se llaman, los DLLs, concretamente los que estoy buscando, el tipo de privilegios que está utilizando, y esta parte es bien interesante, esta parte de aquí. Por ejemplo, si yo hago un dump de esta información, yo puedo hacer la búsqueda de strings. ¿Qué es un string? Es un componente de texto que embedido o en la parte interna tiene información que está en texto plano y que yo puedo identificar fácilmente. Entonces, si yo analizo esta información, voy a encontrar todo esto, palabras en texto plano. Y entonces yo voy a poder identificar firmas de funciones que se llaman procedimientos. Incluso les platico, yo he encontrado direcciones IPs y procesos de comunicación a servidores. Entonces se revisan cada uno de esos ejecutables, se hace un dump de esos ejecutables. Esto me va a ayudar mucho cuando yo utilice herramientas de ingeniería inversa, porque voy a encontrar específicamente cuál es la dirección de memoria donde se encuentra esa aplicación. Posteriormente, hago el dump de los procesos, vuelvo a encontrar más información, más firmas, y muy interesante, voy a encontrar aquí datos, incluso en otros idiomas. Por ejemplo, hay muestras que van a aparecer en idiomas de Medio Oriente, en idiomas, por ejemplo, del norte de Europa, en inglés, en español, que muchas veces van dirigidos al tipo de conexión que estás haciendo. Por ejemplo, es muy común que cuando un equipo está comprometido, por lo regular siempre forma parte de una conexión hacia servidores que están funcionando de manera camuflada. O sea, si ustedes se van al servidor web, ustedes van a encontrar un mensaje que te dice estamos en mantenimiento o por el momento el servidor no está funcionando,
pero en realidad es la pantalla que ellos utilizan para que tú no puedas darte cuenta que internamente está llevando un proceso de comunicación. Entonces, es muy importante esta información que tú puedas identificar aquí en este punto. Esta parte también es muy importante, los archivos. ¿Por qué los archivos? Porque, por ejemplo, Stuxnet tenía componentes OCX particulares que eran los que utilizaba al momento de estar realizando el proceso de sabotaje. Entonces, en este caso, el que tú identifiques estos archivos es fundamental. Por ejemplo, archivos que se encuentran en lugares que no deberían o que aparezcan en un área determinada de la computadora. Ahí, por ejemplo, estoy revisando los archivos y ustedes pueden comenzar a revisar cada uno de ellos. Las rutas, los permisos, las características que tienen. Por ejemplo, aquí vamos a identificar precisamente dos de los archivos o componentes que utiliza Stuxnet para realizar su actividad. Al final, entonces aquí lo único que ustedes tienen que hacer es empezar a clasificar e identificar esos archivos. Una vez que ustedes ya tienen el acceso a los archivos, el siguiente paso es revisar o identificar las conexiones. Les quiero comentar que en este caso, como utilicé una muestra en ambiente controlado, pues no había conexiones. Pero en una aplicación real, ustedes van a encontrar todas las conexiones que en ese momento estaba haciendo el equipo. Por ejemplo, hay equipos comprometidos que envían una comunicación al servidor de comando central, por ejemplo, cada 2 minutos. O sea, cada 2 minutos se están conectando y están exfiltrando información. Obviamente la información va cifrada, pero entonces ustedes se dan cuenta que la conexión existe ahí. Pueden entonces ver conexiones, pueden ver también los procesos, en este caso las conexiones a socket también. Por ejemplo, yo estoy haciendo una conexión a socket. Ahí está. Como les digo, como fue en un ambiente controlado, pues no había conexiones, pero aquí ustedes van a poder ver los puertos, la fecha y la hora en que se conectó. Una vez que ustedes ya tienen esa información, es, por ejemplo, servicios. A veces la forma como el equipo puede utilizar el concepto de persistencia es a través de la instalación de un servicio para que cada vez que inicien Windows, el equipo se inicie o se ejecute. Entonces se analizan los servicios, se revisa, por ejemplo, llaves de registro o entradas de registro o archivos que estén relacionados con ellos. Por ejemplo, me voy a regresar aquí un poco. Esto que aparece aquí, bueno, pasando esto, ahí están los servicios, decíamos. Pero en la siguiente extracción de información vamos a identificar, les decía yo, 2 de los componentes relacionados con Stuxnet, que son, a ver, ahí nada más que termine de... A ver, ahí está. Bien, vamos a hacer entonces el dump de los componentes. Bueno, está la lista del Hive. Ahí, por ejemplo, reviso los módulos. Esta parte es bien importante también, porque me permite identificar la relación que existe entre los drivers que hay en el equipo instalados y los módulos que están funcionando a raíz de esos servicios. ¿Observan estos dos? Estos dos son archivos que están asociados precisamente con Stuxnet y aquí hay un factor importante. Esta es la ruta donde se están prácticamente alojando, pero observen que aparece con signos de interrogación. Muchas veces estos componentes son dinámicos y dependiendo de las características es la forma como se van a integrar. Entonces, por ejemplo, si yo reviso estos DLLs,
y los comparo con alguna de las aplicaciones que están instaladas en el equipo o con el mismo sistema operativo, pues no van a tener ningún tipo de relación. Ahora, aquí hay algo interesante. Esto ha evolucionado a tal manera que hay herramientas que son capaces de robar certificados digitales. Es decir, no me puedo confiar, aunque aparentemente tengo una firma conocida, pensar que se trata de un software auténtico. Por ejemplo, ya se dieron casos como el de Realtek, que les robaron un certificado y que lo estaban utilizando para firmar componentes de malware. Entonces, hay que analizar esos componentes. Aquí, obviamente, la acción sería extraer esos drivers y analizarlos de manera independiente. Una vez que ya se hizo el proceso de extracción, el tipo de infección de Stuxnet se hacía a través de un pendrive, a través de un USB. Y por ejemplo, yo aquí puedo detectar que a nivel de conexión hay componentes que empatan precisamente con esos drivers. Es decir, yo puedo asociar los drivers que encontré con los componentes asociados, que en este caso tendrían que ver con el USB o con algún disco CD-ROM. ¿Se fijan? Empiezo a identificar esos drivers o esos componentes. Ahora, existen otras herramientas que me pueden en un momento dado permitir hacer esto un poco más gráfico. Por ejemplo, están las herramientas de Mandiant, que de alguna manera, bueno, me permiten integrar todo esto. Hay factores de índice de compromiso que me ayudan mucho en el análisis. Aquí lo importante es, número 1, tienen que entender cómo se dan los ataques APT. Número 2, tienen que tener conocimiento de la plataforma que están analizando. Número 3, tienen que tener un buen arsenal de herramientas a la mano para poder analizar desde diferentes perspectivas. ¿Cuál es la clave para poder detectar esto? La clave es correlacionar la evidencia de manera adecuada y que esto te haga un sentido en algún momento dado. Por eso es importante el poder tener laboratorios, para poder recrear una y otra vez este comportamiento o estas características. Por ejemplo, ya más detalle, haces ingeniería inversa de esos DLLs, haces ingeniería inversa de esos drivers, haces ingeniería inversa de esos ejecutables, y entonces sí, ya vas a poder ir descubriendo qué tipo de acción realiza. En este caso les digo, fue ambiente controlado, pero en la vida real ustedes van a encontrar IPs. Si yo encuentro una IP, ¿cuál es la siguiente acción? Identificar de dónde es esa IP, ¿cierto? Si encuentro un dominio, necesito saber quién es el propietario de ese dominio. Muchas veces la comunicación es hacia un servidor comprometido o muchas veces es hacia un servidor específicamente diseñado para este fin. ¿Cuál es la estrategia que me puede servir de manera adecuada para yo poder defenderme o yo poder tener una estrategia de protección adecuada? Bueno, primero, conciencia situacional. ¿Qué entendemos por conciencia situacional? Darnos cuenta de que cualquiera de nosotros podemos ser blanco de un ataque. ¿Quién de ustedes trabajan en alguna empresa? Bien. Ok. Por ejemplo, a ver, tú trabajas en IBM, ¿cierto? Muy bien. Mi pregunta es, ¿tú consideras que IBM pudiera ser blanco de un ataque? Ok. ¿Tú crees que una forma en que los atacantes pudieran llegar a IBM Planta Guadalajara pudiera ser a través de algún empleado? Tal vez sí. Okay. Se nos capacita mucho para que eso no pase y así todos los IBMistas tenemos que hacer un curso anual de qué no hacer que pueda comprometer la seguridad, pero yo creo somos como mínimo 3,000 los empleados de planta del campus tecnológico, entonces alguno va a pescar. Correcto. ¿Cuál es mi punto? Muchas gracias. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que muchas veces el problema es que la conciencia situacional significa que yo no estoy claro de que yo personalmente puedo ser blanco de un ataque.
O sea, yo pienso que IBM va a ser blanco de un ataque, pero no yo. Entonces yo me imagino hackers que tienen conocimientos avanzados, que están tratando de evadir los firewalls, comprometer los servidores, entrar directamente al servidor de base de datos y robarse la información. Ese es el problema. El problema no es, en este caso, quién puede ser comprometido, sino las formas en las que pueden ser comprometidos. La estrategia del atacante puede ser a través de un empleado, tener acceso primero pues, a los equipos del empleado, a la red del empleado y probablemente posteriormente hacer algún otro tipo de movimiento lateral. Entonces tenemos que ser conscientes que cualquiera de nosotros podemos ser blanco de un ataque y asumirlo, asumir que podemos ser blanco de un ataque. Después, comprender el entorno de negocio. ¿Ustedes creen que está igualmente expuesto una empresa, una compañía transnacional que un gobierno? Es decir, pueden estar expuestos, pero de diferente manera. El tipo de ataque que pueden recibir es muy diferente. Un gobierno lo pueden atacar por hacktivismo o pueden buscar alguna ventaja política o algún espionaje político. En el caso de las empresas, se trata más bien de propiedad intelectual. Y otro elemento muy importante, un enfoque proactivo para la gestión de amenazas. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil detectar esto? O sea, hay factores que a lo mejor van a ser utilizables por los atacantes para que la herramienta esté tan bien cubierta que no sea detectable. Es decir, que el IDS no se dé cuenta explícitamente que ahí algo está mal. Ahí es donde entra lo que comentaba Vic. Bueno, tú puedes tener un buen sistema de logs, pero si no los interpretas y no los correlacionas, no te sirve de nada. Tener un buen componente de monitoreo si no lo configuras adecuadamente. Y tiene que existir un modelado de amenazas. Atención, la forma como nos protegemos tiene que cambiar. O sea, las empresas que tienen que hacer, a ver, necesito primero un área de seguridad. ¿Cuántas empresas realmente tienen personal de seguridad dedicado? Muy pocas. Es más, hoy día y sobre todo las más pequeñas, en lugar de ver opciones como terciarizar, por ejemplo, que sería una buena alternativa, utilizan la misma gente que desarrolla software para instalar el firewall, ¿cierto? Para configurar el IDS, para arreglar las impresoras. O sea, hace soporte, desarrollo, seguridad, o sea, hace de todo. Exactamente. Sí, de hecho es muy común y por eso es importante que las empresas se den cuenta que el tipo de enfoque que tienen que tener es hacia un modelado de amenazas. Esto es, a ver, ¿quién soy? ¿Soy gobierno? ¿Soy iniciativa privada? Ok, ¿soy una empresa? ¿De qué tamaño? ¿Grande, mediana, pequeña? ¿Qué tipo de información manejo? ¿Cómo la manejo? ¿Qué tipo de aplicaciones utilizo? ¿Cómo las configuro? ¿Manejo datos sensibles? Entonces, una vez que tú identificaste en dónde estás parado, entonces tienes que saber a qué estás expuesto. Ok, soy una empresa pequeña, solamente estoy en la ciudad de Guadalajara, ¿a qué estoy expuesto? Y a partir de ahí, hacer una estrategia de defensa. Ya identifiqué quién soy, ya identifiqué mis posibles amenazas, ahora viene cómo voy a proteger, cómo voy a poder defender. Y el análisis predictivo, ¿qué significa? Que yo tengo que asumir que las cosas me van a pasar. Yo tengo que asumir que alguien se va a robar mi información y tengo que medir el impacto de eso para, obviamente, estar mejor preparado. Les voy a compartir unos links de recursos para los que estén interesados. En esos sitios ustedes van a poder encontrar información, sobre todo si ustedes están interesados, por ejemplo, en conocer un poco más acerca de Flame, acerca de Duku, acerca de los APTs que han surgido en meses recientes. En SecureList vienen completamente detallados, completamente explicados qué es lo que hace cada uno de ellos, cómo interactúan, qué tipo de actividad realizan. A los que realmente estén interesados en esto, por ejemplo, en el caso de análisis de malware, que no hay mucha gente que se dedique al análisis de malware, o en temas, por ejemplo, ya profesionales en seguridad más avanzados, informática forense, pero ya más avanzada. Hay un sitio en internet donde ustedes pueden tomar entrenamiento gratuito, es open source, y es muy interesante porque ahí van a aprender ingeniería inversa, van a aprender análisis de malware, van a conocer de exploits, van a conocer de todo. Este libro se los recomiendo bastante,
Es un libro que salió este año y que habla precisamente de las amenazas persistentes, de cómo afectan a las organizaciones y cómo ustedes pueden comenzar a protegerse. Y la mejor recomendación que les puedo hacer, que a mí me funcionó bastante bien y que estoy seguro que les va a funcionar, acuérdense que estamos en el área del conocimiento. Yo les recomiendo, si usan Twitter, aprendan de los mejores. Es gente que está bien dedicada 100% al tema de las amenazas. Es gente con una pasión impresionante, es una gente que está todo el tiempo investigando, compartiendo información muy valiosa. Cada vez que se descubre algo nuevo de una amenaza, lo comparten y creo que es un recurso muy interesante. Ustedes van a poder ver en sus posts que hay recursos bastante valiosos por encontrar. Y como conclusión, pues creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Por si les llega a pasar eso, estén perfectamente preparados. ¿Okay? Bueno, no se alcanza a ver la cara de DiCaprio ahí en la última parte, pero ya se imaginan la cara que puso, ¿no? Por si alguien les manda un PDF. Por cierto, la presentación la pueden descargar en PDF del sitio del blog personal. Y bueno, aquí están mis datos. La mayoría, bueno, algunos ya me conocen, pero los que no me conocen, mi cuenta de Twitter y bueno, la cuenta donde pues tengo un poco más de información acerca de mi perfil y lo demás, ¿sí? ¿Dudas o preguntas que tengan? Relacionadas con malware, con APTs. Bueno, ¿cómo qué tantos malwares descubren al año, siendo tan grandes como Duku, y eso a pequeños? ¿Te refieres globalmente o...? Sí, globalmente. Pues se pueden descubrir hasta, pues es muy variante porque realmente ha ido creciendo, pero por ejemplo, te puedo hablar de porcentajes. Si hablas concretamente de Android, estamos hablando de 600% en el último mes de diciembre. Estamos hablando de miles o de cientos de miles de muestras que se descubren cada año a nivel global, a nivel general. De hecho, te puedo decir que no todas las muestras se descubren manualmente, obviamente. Es decir, hay herramientas especializadas que prácticamente te filtran la información y te detectan patrones. Y aquí es muy importante que el factor sea no nada más detectar una firma, sino también el tema de la heurística, el cómo funciona y cómo interactúa también con el entorno, ¿no? Gracias. Pues nada. Ahora sí, ya como manera de chisme, ¿qué es cierto o no? La verdad no me metí a investigar un poco más, que Flame últimamente se descargaba en una actualización de Windows y muchos por ahí, en varios blogs por ahí, en unos IRC, me topé con ciertas personas donde concordábamos que Windows está detrás de todo el robot de la info. Por ejemplo, Windows tiene una opción donde para todos aquellos que programan .NET, Windows te regala la opción para que programes y desarrolles y todo, pero lo chistoso es que un día viendo, jugando por ahí, me topé que cuando cerré el proyecto, estaba jugando, yo no programo, yo programo en open source, me topé que se hicieron 2 conexiones a un servidor a Estados Unidos. ¿De qué era? Y por ahí con otras personas empezamos a checar y pues eran unos servidores de Windows. En resumen, lo que tú haces, se manda una copia allá, ellos retoman tu proyecto, si les sirve, pues lo aplican y ya los venden. Ahora, por el Flame, ¿cree que sí es cierta esa opción que se instalaba en una actualización de Windows? Bueno, mira, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, siempre se me preguntaba en todas las conferencias, aquí no lo hicieron, que si nuestras empresas hacían los virus y luego después para vender más antivirus, ¿no? Son rumores que de repente la gente dice y que pues te puedo decir que no tienen sentido porque realmente, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer una compañía de seguridad confiable es su imparcialidad. ¿En qué sentido? Kaspersky en ese sentido, bueno, no trabaja, digamos, a la mano o de la mano de ninguna compañía de sistemas operativos o de aplicaciones,
Y entonces los análisis se hacen muy objetivos. Si tú entras a Secure List, vas a poder analizar todas las características de Flame. Entonces, el punto es que el hecho de que pudiera o no una aplicación o un sistema enviar o no información, mientras no se tenga una evidencia concreta, confiable, que te diga, mandó el archivo X y el archivo ADX estaría adentro de esta información y eso no está incluido en el acuerdo de licencia que yo firmé cuando instalé la aplicación, pues entonces son rumores. Porque igual tú puedes ver una conexión que te puede parecer sospechosa, pero mientras no tengas la certeza de por qué hizo la conexión, al final es eso, ¿no? El tema, desde mi punto de vista, es que cualquier aplicación hoy día interactúa con Internet. Cualquier aplicación realiza ciertos procesos, entonces necesitarías analizarla para saber realmente qué es lo que sucede. Te invito, ahorita que tienes la inquietud de Flame, que entres a Secure List, descárgate todo lo que está relacionado con Flame y vas a conocer un poco más acerca de qué hace, ¿no? Realmente. Y claro, si quieres hacer research, pues estaría bien, ¿no? Ya viste que puedes hacer todo el análisis completo, las herramientas ahí están, tú mismo puedes empezar a monitorear conexiones y demás. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Hay atrás. Buenas tardes. Bueno, ahorita nos mostrabas un ejemplo de cómo puede detectarse un ataque persistente, Sí. pero pues estábamos viendo que eso ya es un proceso muy elaborado. Sí. Hablemos de un promedio de Sí. la gente de tecnologías de información, Sí. pues no tienen o no tenemos unos conocimientos hasta ese nivel. Sí. Y bueno, hablemos de empresas medianas o pequeñas, pues Sí. peor. Entonces, no sé, por ejemplo, bueno, hablando de Kaspersky o de soluciones de seguridad, ¿cómo pueden crearse algo para poder defenderse sin que se requiera personal tan capacitado, vaya? Sí. O sea, yo puedo decir, bueno, pues yo en mi empresa pues tengo una persona o un área de seguridad y ok, pueden trabajar hasta ese nivel. Sí. Pero cuando tienes a una persona una persona de soporte técnico y un desarrollador en un área de informática, no pueden llegar a defenderse así. Sí, yo estoy de acuerdo. Mira, te platico un poco. No sé si ustedes leyeron que Kaspersky recientemente acaba de firmar un convenio con Interpol y que así como firma con Interpol, tiene convenios a nivel internacional con otras organizaciones, como son CERTs, como son ISPs. ¿El objetivo cuál es? Por ejemplo, Kaspersky, como compañía de seguridad, dedica recursos muy importantes al tema de la investigación. Y ciertamente nosotros nos metemos a fondo, nos capacitamos y podemos analizar este tipo de muestras a ese nivel de detalle. En una empresa común, ¿cuál es la estrategia? Bueno, en primer lugar, como les mencioné hace rato en el slide, es muy importante que hagas un modelado de amenazas. Es decir, que descubras dónde estás parado, ya descubres que eres una empresa pequeña, que tienes 2 personas en el área de sistemas. Aquí las alternativas es, en base a ese modelado que hiciste y a tu análisis situacional y el tipo de información que manejas en tu empresa, tienes que buscar un proveedor de soluciones en seguridad, no en informática, que realmente sepa, que realmente te conozca y que haga un análisis consciente de qué te puede ayudar a la empresa de tu tamaño. Porque muchas veces pasa que esa gente que te asesora pues no tiene el conocimiento y terminas comprando e invirtiendo recursos que no son necesarios. Entonces, esa es la clave. Y que tú puedas identificar que puedes terciarizar. A lo mejor tienes 2 personas, pero a lo mejor es conveniente terciarizar una parte de tu seguridad. Bueno, eso lo tienes que evaluar en base a tu situación actual. Entonces, no necesitas tener gente que se dedique a hacer análisis de este tipo. Lo único que necesitas es tener ese contacto con ese proveedor de soluciones que te permita implementar en tu empresa eso que necesitas, porque se puede hacer. Si tú tienes un buen sistema de monitoreo, si tú tienes un buen sistema de actualizaciones, si tú puedes integrar tus logs, si tú puedes tener sistemas que en este caso te avisen cuando algo está sospechoso, pues a lo mejor tú ya sabes a quién le puedes mandar esa información y te puede apoyar con eso. No porque lo tengas que hacer tú, pero te puede apoyar con eso. Entonces, esa es una forma de colaborar que puede funcionar bien. A nivel internacional, a nivel nacional incluso, hay varios CERTs. Por ejemplo, Policía Federal tiene un centro de respuesta a incidentes. Las compañías, por ejemplo, la UNAM tiene un centro de respuesta a incidentes. Entonces, tú te puedes apoyar incluso con ellos. Oye, mi red está haciendo algo rarísimo y no sé qué es. ¿Me pueden apoyar? Y te van a apoyar con mucho gusto. ¿Alguien más?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar rápidamente, por ejemplo, ahorita estoy viendo que las nuevas tecnologías están dando pie para que se hagan archivos en la nube, o sea, ya no voy a tener que trabajar directamente en mi computadora de mi casa, simplemente bajo y descargo la información. Entonces, nada más te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los avances que ustedes han tenido o la visión que tienen en base a este tipo de nuevas tecnologías? Porque pues, yo creo que ya en unos años más, pues vamos a tener que utilizar la nube famosa, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, si tú te fijas en los componentes de la nube, realmente hay elementos que en realidad son elementos que ya se utilizaban antes. Es decir, si tú ves la nube como concepto, al final son servidores distribuidos que te permiten garantizar continuidad de negocio independientemente de su ubicación geográfica. Es decir, que tú puedas terciarizar o de manera interna tener esos servidores distribuidos. En este caso, el nivel de protección se da de esa forma, es decir, tú tienes que proteger el contenido de la información, como con tecnologías de cifrado. Tú tienes que proteger la forma como se va a comunicar tu equipo al servidor y va a tener acceso a la información. Igual, tecnologías de cifrado. Entonces, si te fijas, aquí el asegurar ese tipo de acciones va a implicar que tengas una solución anti-malware en tu servidor, que tengas un servidor de monitoreo a esos servidores. Es decir, estás aplicando lo mismo que ya existe, pero lo estás llevando a otro nivel. Lo que te puedo decir en este caso es que evoluciona la forma como lo implementas. Ahora, existen nuevas formas de protección. Por ejemplo, cuando hablamos de dispositivos móviles, ¿a partir de cuándo ustedes escucharon que se podía instalar un anti-malware en un smartphone? O, por ejemplo, que se debería de instalar un anti-malware en una Mac o en un Linux. Yo quiero que me digan cuántos de los que usan Linux tienen antivirus. O sea, y ese, por ejemplo, esa es una falta de conciencia situacional. Creer que porque tengo Linux no necesito antivirus, es un error. Creer que porque tengo Mac no necesito antivirus. Entonces, es simplemente llevarlo a ese punto, a ese nivel, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Adelante. Kaspersky en el mundo del cloud. Sí. Yo estoy muy familiarizado con ese tema desde hace ya algunos años. Sí. Y sigo viendo todavía Kaspersky, pues evidentemente este tipo de soluciones muy desktop, ¿no? Y mobiles, ¿no? Algunas cosas, en fin. Pero, por ejemplo, contra la competencia, desconozco, digamos, en el radar, ¿no? En general de este tipo de compañías, dónde se sitúan respecto del resto de los jugadores, tipo Intel con McAfee, en fin, todos ellos. Sí. Pero ves que están direccionando toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el cloud. Pero hoy día yo no encuentro precisamente a Kaspersky como este player dentro de este tipo de soluciones. Evidentemente tienen otro target, ¿no? Pero me gustaría escuchar. Sí, bueno, creo que es cuestión de percepción. De hecho, precisamente en la idea de hablarles al principio, normalmente en mis conferencias mi enfoque es más hacia el tema de malware y todo eso, y de amenazas. Pero te puedo decir, por ejemplo, que el tipo de oferta o el tipo de acciones que tú puedes implementar en tu empresa va más allá de los desktop y de las aplicaciones móviles. Por ejemplo, hay soluciones endpoint muy interesantes y que a nivel de servidor, por ejemplo, tú puedes proteger desde ambientes virtualizados, ambientes heterogéneos y, por ejemplo, en el caso específico de la posición en cuanto a los otros jugadores, en los últimos meses fue nombrado Kaspersky como uno de los jugadores más importantes. Yo te invito a que descargues del sitio el último análisis de Gartner, que es el que normalmente coloca en los cuadrantes a los jugadores, y te vas a dar cuenta de la evolución que ha tenido en estos últimos años, ¿no? Desde temas incluso ya hasta descifrado y de ese tipo de acciones. ¿Alguien más? ¿Todo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo quisiera saber si ya están haciendo algo que pueda evolucionar un poco los antivirus, los anti-malware, en el sentido de no depender tanto de los monumentales archivos de archivos de firmas, que vayan más en base al comportamiento de las aplicaciones o algún otro tipo de tecnología que pueda reducir el consumo de recursos que tienen los antivirus. Sí, bueno, ese punto que tocas es muy importante porque otro rumor que hubo mucho tiempo es que el antivirus te consume muchos recursos, ¿no? Y que de repente, como decías, la cantidad de el tamaño de los archivos es grande, etcétera. Bueno, el tema aquí es que los mejores antivirus no solo se basan en las firmas, sino que trabajan en esquemas de heurística muy interesantes. Y lo más importante, por ejemplo, se han integrado capacidades antiexplotación. ¿Qué significa esto?
que muchas veces no solo tienes que cuidar de que no aparezca el malware como tal, sino que tienes que vigilar qué tipo de conexiones se hacen a tu equipo, tienes que vigilar que un componente no vaya a explotar a una de tus aplicaciones. Cuando hablamos de evolución, yo te invito, por ejemplo, a que lo pruebes. Características como la de antiexplotación te van a ayudar a ti que si por alguna razón el malware estuvo diseñado para no ser detectado, cuando intente explotar una vulnerabilidad de alguna de tus aplicaciones, de Adobe o de cualquier otro tipo, pueda ser bloqueado en ese punto. Yo creo que va hacia allá, ¿no? Buscar minar los otros componentes de un ataque, que no sea nada más el malware como tal. Porque al final el malware es el medio por el que llegó, pero las acciones que realiza después, ¿quién te protege, no? Entonces, asumir que va a llegar y que te proteja de ese lado. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues estoy a sus órdenes, tienen ya mis datos. Cualquier otra duda que tengan me pueden escribir, me pueden mandar un correo electrónico. Bueno, no lo puse ahí, pero ya lo pueden encontrar, roberto.martinez@kaspersky.com. Para las personas que preguntaron, los espero para darles unas licencias de cortesía. Y bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes, espero vernos pronto. Muchas gracias.